Intercambio aquí en familia. Bueno, primero agradecerles por estar acompañándonos y bueno, agradecer principalmente a Diego, que se vino desde Mar del Plata y es el coordinador, el mentor y el motor de esto que terminó siendo Geografía Argentina, entramado de geografías en disputa, que es un libro que ahora lo vamos a recorrer un poquitito, pero el cual fuimos construyendo a partir de una recorrida de varios años. Venimos compartiendo nuestra formación como geógrafos y geógrafas, que somos los autores del libro, y una inquietud que tiene que ver con poder construir un material que sirva para los docentes en las escuelas, ¿no? Que acerque un poco, acorte un poco esa brecha entre la gran especificidad que hay en la producción universitaria, académica, y lo que se necesita para estar frente al aula, ¿no? Así que un poco ese fue el desafío inicial y el que nos convocó Diego a construir. Así que acá estamos. Él es Diego García Ríos yo soy Inés Rosso. Muchas gracias de nuevo, ambos autores de este libro que presentamos hoy. Bueno, gracias Inés, ¿cómo están? Buenas tardes. Un poco lo que comentaba Inés fue la idea inicial, ¿no? De cómo fuimos pensando este libro ya hace 2 años. Si bien este libro, tuvo nacimiento en este 2022, en realidad lo venimos pensando hace un tiempo. Y es, como decía ella, ¿no? Una expresión de una generación. Nosotros decimos ahí en la introducción que somos post-2001, post-argentinazo, que nos juntamos en los encuentros de estudiantes de geografía en su momento para discutir las problemáticas, todas las cosas que pasaban en nuestro país, y que nosotros, viendo las cosas que escribíamos y que vivíamos en aquellos tiempos, pasaron 20 años y sin embargo son cosas que todavía nos movilizan y que todavía pensamos, ¿no? Y también, a colación de lo que decía Inés, esta cuestión de vincular la geografía académica con la geografía escolar, también está la idea del libro de poder generar una suerte de divulgación de nuestra disciplina, ¿no? De nuestra ciencia. Nosotros sabemos que tal vez en nuestro país, en historia hay una divulgación fuerte, en filosofía hay una divulgación también muy importante, y es curioso porque en el caso de geografía uno prende la televisión, abre un diario o escucha un programa de radio y todo el tiempo se habla de geografía. Incluso en la jerga de la política se habla siempre de lo territorial, ¿no? De lo espacial, de las políticas territoriales, de bajar la política desde arriba al territorio, como se suele decir. Y sin embargo se habla poco de la geografía en sí misma, ¿no? Como ciencia. Entonces creíamos nosotros que la geografía como disciplina tiene mucho para entregar, no solamente a nuestros y nuestras compañeras docentes, sino también a las personas de a pie, a las que no están vinculadas a la academia, que esta lectura del mundo, de nuestro país, de las cosas, creo que la geografía tiene mucho para aportar. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros pensamos este libro, tiene que ver justamente con pensar nuestro país en clave geográfica, ¿no? Pensar Argentina desde una perspectiva que permita analizar los territorios de una forma problematizadora. Porque por un lado vemos que Argentina se muestra al mundo como un país, que es producto de su historia a partir de un modelo exportador que todavía persiste, o se intenta vender a Argentina como la cuna del tango o del fútbol, y sin embargo poco se habla de las problemáticas que suceden, y es un poco lo que buscamos problematizar con este entramado de geografías en disputa. Entonces, para comenzar un poquito con lo que hace al temario del libro y los diferentes autores, que también me enorgullece eso, ¿no? Que poder haber hecho una reunión de autores y autoras de todo el país, o de gran parte de las provincias del país, de lo que fue esta generación que les contaba hoy, realmente me pone muy contento y nos invita a pensar a futuro. Entonces, un poco lo que vamos a dialogar es cómo surgió el proyecto, la génesis, después los principios y objetivos que tiene este libro, que van a darse cuenta que es particularmente nacido a pulmón, es una producción autogestionada, sin ninguna editorial que nos difunda el libro, con lo cual es también un proyecto político. Y por otro lado, Inés va a hablar, puntualmente de lo que es su capítulo vinculado a genocidio y pueblos originarios y resistencias. Entonces, ¿cómo surgió este proyecto? La idea es, a partir de esta generación que les contaba,
de geógrafos y geógrafas que intentamos pensar la geografía desde otro lado, no tal vez la que tiene la conciencia colectiva sobre lo que es la geografía, ¿no? Vinculada a lo descriptivo, a analizar, por ejemplo, las montañas, ríos, lagos, memorización de capitales, sino pensar la geografía desde ese lado. Y esa perspectiva de trabajo que esté plasmada no solamente en el libro, sino en nuestra propia divulgación sobre el material. Y por otro lado también había como una necesidad de cubrir todos los ejes o gran parte de los ejes que se encuentran dentro de nuestra ciencia, porque también un análisis que hacíamos de los libros que están en geografía, que por otra parte son pocos, siempre digo que cuando uno va a una librería hay pocos libros de geografía, uno los tiene que hurgar por ahí debajo de los de política o de historia, había una necesidad de, en general, pasar por todos los ejes que hacen a nuestra disciplina, ¿no? Y cuando pensamos, bueno, esta es la federación que les comentaba recién, ¿no? De buscar un compromiso con lo que escribimos y el origen que nosotros somos. Fíjense que si bien uno puede ver que la mayoría somos de lo que sería el centro, en realidad tenemos en la región Cuyo, colegas que escriben desde la Patagonia, después colegas en Rosario, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, que somos la mayoría, Mar del Plata, que es este listado, que es la mayoría de los que escribimos, pero bueno, dentro de todo buscamos un federalismo geográfico a la hora de pensar eso. Y estos son los 15 capítulos que nosotros proponemos, ¿sí? Si ustedes ven, el primer capítulo es aquel... primero agradecerle a Perla Sussman, que es una persona que nos ha acompañado desde un principio, una geógrafa de la UBA para poder acompañar este proyecto. Y luego fíjense que el capítulo 1 es como la espina vertebral de lo que es el marco teórico, ¿sí? Pensar ya no el territorio desde la concepción unívoca de que es el Estado el que construye territorialidad, sino que existen muchas territorialidades y ahí es donde vemos la disputa y la puja entre los actores sociales. Después el capítulo 2, que tiene que ver con la evolución del mapa histórico argentino hasta hoy, hasta el 2020, y eso también creemos que es una falencia dentro de la disciplina, ¿no? El análisis de lo que es la cartografía trabajada en las escuelas, ¿no? Cuando uno va a las escuelas ve que existe el mapa bicontinental, pero poco se habla de la cuestión política que hay detrás de esa construcción del mapa. Después, Malvinas creemos que también es una deuda pendiente para la geografía, ¿no? Que tal vez se le ha anclado mucho a la cuestión nacionalista y de pensarlo en la escuela desde la reivindicación, que está muy bien, pero poco desde el sentido geopolítico. Y un poco lo que buscamos en este capítulo 3 con Marcelo Troncoso, que es una persona que tiene una trayectoria impresionante en lo que es Malvinas, le ha dado esta impronta geopolítica desde el concepto de David Harvey de acumulación por disposición. Después el capítulo 4 trabaja sobre lo que es la problemática energética, muy de hoy, muy actual, ¿no? Gonzalo Yurkevich es un compañero que trabaja en la Secretaría de Energía de la Nación y justamente él se encarga de lo que es el programa de colocar energía eléctrica sustentable, o sea, básicamente paneles solares a familias rurales que no tienen acceso a la electricidad. Él siempre menciona la cifra de que más de 300.000 familias en el país no tienen hoy, 2022, acceso a la energía eléctrica en Argentina, y a partir de eso problematiza su capítulo. Luego Matías Donato Laborde, que es un compañero de La Plata, habla también sobre las automotrices y la forma de construir territorio y territorialidad por parte de las empresas automotrices. Después el capítulo 6 y 7 es interesante porque tanto Emanuel como Martina, que son dos colegas de Mendoza, buscan una alternativa, ¿no? Porque a veces decimos que en geografía somos como una manera de destapar las ollas en la crítica, pero también proponemos alternativas. Y van de suyo estos dos capítulos, ¿no? El de Manuel y el de Martina, que de alguna manera apuntan a pensar, en el caso de Manuel, la economía desde la economía popular, ¿no? Que hay otros canales de comercialización, y en el caso de Martina, de las ciudades, ¿no? Pensar la ciudad desde otra forma de concebirla y no solamente desde el automóvil. Después el capítulo 8, 9 y 10 básicamente estudian el espacio rural. En el caso de Marianela y Mariano trabajan sobre la territorialidad de los nuevos actores en el agro y el agronegocio, ¿sí? Después Silvio Huber, compañero de la UBA, trabaja sobre los movimientos sociales rurales, y Gustavo Esposop de La Plata sobre los pueblos fumigados puntualmente.
Después ya nos vamos un poco a la Patagonia con lo que es Javier Grosso, Vaca Muerta, el fenómeno Vaca Muerta. Inés, que ya nos va a comentar, no voy a hablar sobre eso. Después, en los capítulos 13, 14 y 15 puntualmente hablan sobre la geografía escolar. Una de las cuestiones que hacen a la idea que tuve como coordinador de este proyecto es estas 4 cosas que aparecen arriba. Las 2 primeras tienen que ver con el lenguaje y lo que yo buscaba, ¿no?, con este libro. Esto que les decía hoy de poder llegar a la gente que no necesariamente está vinculada a la geografía, o personas que están en la escuela que ya han dejado la academia hace muchos años y no tienen tal vez un vínculo. Por un lado esto, ¿no?, de buscar una claridad en la escritura. Una de las cosas con las que uno se encuentra a la hora de acceder a un material geográfico, en una revista electrónica, en un congreso, tiene que ver con que a veces existe un lenguaje algo encriptado, ¿no?, algo académico que tal vez no invita mucho a la lectura de quienes están un poco lejos de la producción del conocimiento. Y por otro lado, y esto es aún más importante, la generalidad que yo buscaba, ¿no? En la geografía, últimamente, en los últimos 30 años, diríamos, aparece mucho el estudio del análisis de caso, el estudio puntual, lo que le llamamos la microgeografía, ¿no? El análisis de tal arroyo en el partido de General Alvarado en tal periodo, ¿no? O por ejemplo, el análisis de tal minera en, no sé, la minera La Lumbrera del año 97 al 2003. En cambio, lo que yo buscaba acá era pensar a nuestro país de una manera mucho más amplia, más holística, más general, de decir que la problemática de los pueblos fumigados que suceden en Entre Ríos también pasa en provincia de Buenos Aires, también pasa en la provincia de Córdoba, o la problemática minera que vemos en la cordillera, también vemos que existen otras formas de extractivismo, como se habla del extractivismo urbano, por ejemplo. Entonces, pensar que todos los capítulos que se hablan en este libro en realidad pueden ser como entramados justamente en diferentes espacios del país, y si uno puede ampliarlo también de América Latina y hasta del mundo. Entonces, esto de la generalidad es algo que quería construir a la hora de pensar el libro. Y después, la columna vertebral que hace a los enunciados y al marco teórico es pensar las problemáticas en términos territoriales, ¿no?, que los territorios son espacios en puja, en disputa entre los actores sociales. Nosotros tomamos partido, y ya lo van a ver en cada uno de los capítulos. Y después, la cuestión ambiental, en el sentido que desde el año pasado que existe una ley de educación ambiental nacional, obligatoria, como la educación sexual integral para las escuelas, y eso se conoce poco, y creíamos nosotros que en cada uno de los capítulos debía existir una reivindicación ambiental, pensando esto, ¿no?, las formaciones ambientales, de qué manera se constituyen o son resultado a partir de las problemáticas mencionadas. Entonces, esto que aparece ahí, ¿no?, el territorio, introducir sobre las nuevas nociones, nuevas, porque ya hace varias décadas que se viene hablando del territorio como disputa, de que varios actores son los que constituyen y defienden territorio y no solo el Estado. Y luego el ambiente, que no solamente se haga hincapié en, consecuencias finales, sino que toda problemática tiene cuestiones ambientales a analizar. Después, para ir avanzando un poco y ya darle paso a Inés y también podamos intercambiar, pensando que la mayoría somos de geografía, que estaría bueno tener un diálogo, compartirles esto, ¿no?, que es algo que nos llevó realmente mucho trabajo, no solamente en tiempo, sino en diálogo, en discusiones y hasta en dinero. Ahora les vamos a comentar cómo fue la cuestión de cómo nació el libro. Estas son las etapas por las que pasamos a la hora de generar este material, ¿no? La escritura, que fue de varios meses, donde compartíamos en distintas reuniones, ¿no?, con los autores, las autoras, para establecer los diferentes ejes, para acordar ciertas cuestiones que hacían a la claridad en la lectura. La evaluación, que la hicimos entre pares, o sea, hicimos un cruzamiento de capítulos, ¿no? El capítulo 15 leía el 3, el 4 leía el 7, y así pudimos tener una evaluación fidedigna entre pares. Edición, que eso me encargué yo, una vez que tuvimos todas las entregas, me encargué de hacer las lecturas críticas, una vez que obviamente ya fue pasado por la primera evaluación, la edición la hice yo, también el maquetado, y una vez que pudimos terminar lo que es la propuesta final, ahí hicimos una cosa que fue muy interesante porque nos sorprendió muchísimo. En noviembre del año pasado nosotros sacamos la preventa del libro en las redes, ¿no?, las redes sociales, y es algo que nos sorprendió muchísimo, y eso es lo que decíamos hoy de que hay poco material de geografía,
porque cuando difundimos la tapa empezamos a tener, ¿no?, un montón de personas que les interesó la propuesta en el país. Y nosotros cuando empezamos a discutir en las reuniones dijimos, bueno, ¿cuántos imprimimos? 500 vamos a hacer como para que nos sobren libros y los tengamos ahí arrumbados en casa, ¿viste? La típica que te quedan esos libros. Y empezamos a alargar en las redes en noviembre del año pasado y tuvimos un montón de gente ya interesada. Y la preventa justamente se trataba de que lo que salía el libro era, digamos, un precio muy accesible, eran 1.200 pesos. Y de esa manera nos ayudaban a nosotros a financiar la tirada, ¿no? O sea, a partir de lo que los colegas y las colegas nos ayudaban con ese dinero, que era el precio final para ellos, era lo que nos permitía a nosotros imprimir. Y al punto que nos sorprendió tanto que 800 y pico fueron más o menos las personas que se interesaron por el material, y eso nos permitió imprimir 1.400 libros. Y bueno, hoy llegamos, después vamos a mostrarle el número, pero a 1900, que para geografía es algo que nos sorprende muchísimo, que realmente es algo que nos enorgullece. Y bueno, y aparte lo interesante de la autogestión es esto, ¿no? De poder tener el intercambio, la cercanía con las personas con las que nos leen, de poder dialogar con ellas y decirnos cómo se trabaja la geografía en sus provincias, cuál fue el capítulo que más le gustó, qué crítica haría a tal o cual cuestión. Entonces realmente es algo que nos pone muy bien. De hecho el mapa, este lo hiciste vos, ¿no? El mapa lo hizo Inés. Para variar, ¿no? Tiene que ver con las localidades a las que llegó el libro. Acá faltan, porque este mapa fue elaborado recién a los 1200. Por ejemplo, Formosa, que era la única provincia que nos quedaba ahí como provincia que no compraba, al final compraron 4 o 5 libros. Íbamos como compitiendo, ¿no? Sí, Bueno, a ver qué provincias nos faltan. ¿Quién conoce gente en Catamarca que no? Y aparte cosas muy locas, siempre decimos lo mismo en la autogestión, en este proceso que es hermoso, aunque muy cansador. Esto de que, por ejemplo, te enterás de gente que vive en un pueblo de 40 habitantes, 50 habitantes, que no tiene ningún tipo de acceso a materiales como estos, que son súper agradecidos, que te dicen que el cartero llega una vez por semana y estaban esperándolo con ansia. Esas historias de lejanía y de pueblo que realmente son hermosas. Entonces, bueno, los ejes que nosotros proponemos tienen que ver con estos 15 capítulos de los 20 autores y no sé, con respecto a la propuesta sería un poco eso. Así que le doy paso a Ine. Bueno, gracias Diego. A mí lo que quería, digamos, volver a subrayar fue el desafío inicial y la respuesta, ¿no?, que fuimos teniendo. Como evidentemente Diego, cuando nos convocó, digamos, a partir también de su experiencia, de su trayectoria en formación docente, digamos, ¿no?, nos hablabas de la necesidad de poder construir un libro con estas características. Lo veíamos, pero la verdad es que ninguna nos imaginábamos este resultado, ¿no? Creo que eso sigue siendo muy, muy gratificante y da cuenta también de la necesidad de apostar también más, ¿no?, a la geografía escolar y a tener como este vínculo más directo, más permanente. Muchas de las autoras damos clases en secundaria y otros no, entonces bueno, también estuvo bueno ese intercambio y esas lecturas que nos permitían estar en sintonía al momento de escribir, y cuando leíamos al colega o la colega la lectura crítica de, bueno, a quién le estamos escribiendo, por qué salir un poco de eso que investigo tan particular y poder pensar en algo que bueno, esto que contaba recién Diego, ¿no?, de la generalidad. Y bueno, y para mí también fue un desafío, ¿no? Digo, vengo trabajando tema de pueblos originarios hace muchos años, pero siempre trabajando a nivel local y provincial, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, siempre, bueno, junto con la Mesa de Trabajo en Educación Intercultural, de la que formo parte desde 2013, venimos teniendo un trabajo, pero la verdad es que, si bien, lógicamente, siempre venía leyendo colegas que escribían de otras provincias, incluso a nivel nacional, de historia, no de geografía o de antropología, el desafío de pensar en clave territorial, a la escala nacional, la situación actual de los pueblos originarios, verdaderamente fue un desafío muy grande y bueno, y sintetizar también en un capítulo corto, porque también esa era otra de las pautas, tanta complejidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, qué decir y qué no decir, también lo visible y lo invisible en un capítulo, también son decisiones que hubo que tomar y que también las fuimos tomando de manera conversada, ¿no? Y ahí,
bueno, ese es el nombre, sí, del capítulo, ¿no? Pero digo, entonces ahí me aparecían como estas, la necesidad de plantear estas tres grandes dimensiones, ¿no? Por un lado, la idea de no podemos entender la situación actual de los pueblos originarios en Argentina si no pensamos o si no concebimos al Estado actual como una institución que se gestó, que se formó y que se consolidó a partir de un genocidio, ¿no? Claramente, bueno, ahí recuperando otros autores, autoras, sobre todo de la antropología, que vienen estudiando y fundamentando, digamos, esta perspectiva. Entonces ahí la primera parte del capítulo tiende a fortalecer esta idea, ¿no? A poder analizar cuáles fueron esas, a grandes rasgos, ¿no? Esas estrategias de desarticulación social que permitió la consolidación del Estado Nacional tal cual lo conocemos hoy. La segunda parte del capítulo tiene que ver con recuperar, bueno, cuáles son los datos oficiales. Esto es un ejercicio que yo había hecho, bueno, hice en el libro Buenos Aires Indígena. Entonces, bueno, traté como de replicar eso mismo cambiando de escala, ¿no? Como un poco pensando, bueno, cuáles fueron o cuáles son los datos oficiales, con qué datos oficiales contamos en Argentina, que si bien son muy escasos, sesgados y bueno, cuestionables, existen y está bien considerarlos, ¿no? Porque ya nos hablan de una existencia, que la podemos problematizar, pero que los datos están presentes. Entonces, bueno, otra de las cuestiones que aparece también como mucha demanda en la escuela es la necesidad de contar con recursos. Entonces la idea del capítulo también fue eso, bueno, facilitemos mapas, gráficos, que sirvan para el trabajo en el aula más allá de la lectura, ¿no? Crítica, que obviamente el tema amerita. Y bueno, y ahí me dediqué entonces a hacer algunas cartografías, que algunas voy a mostrar ahora, para dar cuenta de esos datos. Y por último pensar cómo se produce y reproduce el espacio urbano hoy, porque la mayoría de la población indígena en Argentina, la mayoría de la población en Argentina es urbana, y también la mayoría de la población indígena en Argentina es urbana. Entonces eso nos permite pensar también lo indígena desde otro lugar, ¿no? Y desde otro espacio, y pensarlo también en la sociedad actual y bueno, poder correr los estereotipos, que es lo que nos hacen también o nos dificultan mucho, obstaculizan mucho todavía en el contexto escolar de pensar de que sea posible la existencia indígena hoy, ¿no? Porque la asociamos a un tiempo que ya no es el presente y que es incompatible con lo actual. Entonces, bueno, de eso va la última parte del capítulo. Algunos de los mapas que aparecen son estos, y también lo que me parece importante destacar, que el libro, bueno, por una cuestión de costo y también porque la intención siempre fue hacer un material que llegue, entonces que los docentes y las docentes, que sabemos que no cobramos mucho, podamos comprar. Ese fue también uno de los desafíos iniciales. Entonces es un libro que al interior está en blanco y negro, ¿no? Entonces eso, ahí se incompatibilizaba esta idea de poder facilitar un recurso, pero que al mismo tiempo no sea costoso. Entonces la salida que le encontramos, que creo que estuvo muy buena también, es que están todos los mapas impresos y las figuras y los gráficos impresos en blanco y negro, pero tienen anexado un QR con el que podemos acceder a un archivo digital que se puede descargar, que está a color y que lo pueden usar libremente en las aulas. Bueno, eso nos parecía también que era un plus que tenía la propuesta, y que bueno, fue como la manera que le encontramos para poder facilitar este tipo de recursos. Y a su vez, cada uno de los capítulos hacia el final tiene otro código QR con material complementario, que cada autor o cada autora nos parecía importante también socializar, además de las citas que usábamos para la escritura del texto que compartíamos. Bueno, algunos textos, digo, en el caso de este capítulo, yo lo que comparto en esa carpeta de Drive, que está libre de acceso para quien pueda acceder al capítulo, es mucho material didáctico construido por los mismos pueblos indígenas, ¿no? Como cuentos traducidos en distintas lenguas originarias o idiomas originarias, que son súper interesantes su contenido, y bueno, y obviamente el conocer los idiomas para trabajarlos en el aula. Bueno, materiales varios y también materiales formativos para los y las docentes, para que tengamos a mano para leer, para quien quiera profundizar un poquito más o incluso, bueno, trabajar otro tipo de recursos en el aula. Así que eso me parece que también es otro plus que lo tienen todos los capítulos, ¿no? Y bueno, así como muy brevemente les quería compartir estos dos mapas como para pensar que a pesar de todo lo sesgado, bueno, ahora digo, todos y todas fuimos testigos del censo 2022, y que por primera vez se le preguntó a la totalidad de la población
sobre el autorreconocimiento indígena. Si bien también ha sido una pregunta bastante controversial, que en otro momento podemos conversar, es digamos, un avance significativo respecto a cómo se venía dando el tratamiento indígena en los censos anteriores. Pero aún así, bueno, estos datos que yo muestro acá, claramente, bueno, todavía no tenemos los datos actuales, son del censo 2010, que se preguntó solo a una proporción de la población y después hizo una proyección estadística, pero que así todo da cuenta de una presencia indígena, y eso me parece que es importante, ¿no? Digo, ahí lo muestro, es el mismo dato mostrado de dos formas. Que vemos a la izquierda es en cantidad de población, y si vemos los colores más fuertes claramente destacan el norte y la Patagonia como en cantidad absoluta, ¿no? El mapa que tenemos a la derecha es en cantidades relativas, proporcionales a la cantidad de población total. Y los gráficos que están debajo, bueno, no se llegan a leer las leyendas, pero tienen que ver con esos mismos datos. A la izquierda es cantidad absoluta, y el que aparece arriba del todo el gráfico, que está en violeta, es la región pampeana. En cantidades absolutas, región pampeana, sobre todo provincia de Buenos Aires, es la región que mayor cantidad de población indígena tiene, ¿no? Fíjense, no sé si puedo señalar de acá, ahí está. Acá está el mapa ampliado de región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Donde esos colores coinciden con norte y con Nor-Patagonia. Y a la derecha es proporcional, este gráfico también es proporcional. Ahí vemos que en términos proporcionales se desdibuja, porque claramente la densidad poblacional en región metropolitana es bastante más alta que el resto de las regiones. Y bueno, y acá sí se destacan muchísimo más estas dos regiones que aparecían un poco más desdibujadas a la izquierda. Esto que ven acá es Patagonia, ¿sí? El verde es Patagonia, que es la región que proporcionalmente presenta mayor cantidad de población indígena. Estos mapas, para trabajarlos en el aula, digo, no existen en ningún manual, y es un dato básico, que tiene como fuente la principal fuente de datos de quiénes somos que tiene la Argentina, que es el de los censos nacionales, y no aparecen en los manuales de secundaria, ¿no? Entonces, bueno, algo tan básico como esto nos parecía que era súper importante que también empiece a estar en las escuelas para analizarlo a escala territorial, ¿no? Otro de los mapas que se muestran tiene que ver con las comunidades, y ahí también hago una problematización de, bueno, no es lo mismo contar individualmente quiénes se reconocen pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas que contabilizar, registrar sí, caracterizar las comunidades indígenas, ¿no? Lo que ya implica una asociación entre personas que se reconocen parte de un mismo pueblo y se definen como comunidad. Ese mapa que tenemos ahí es del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, también es un mapa público de datos oficiales, y que ya también da cuenta, digo, ahí estamos hablando de 1.800 comunidades en todo el país que están registradas, con lo cual sabemos que hay muchísimas más. De hecho, en provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco claramente, ahí aparecen muy poquitas. Tenemos un trabajo que bueno, nos habla de 83 comunidades, sabemos que todavía son más, pero bueno, digo que como para darnos cuenta de que todavía hay mucho más por visibilizar, pero así todo, ya un mapa así impacta muchísimo para empezar a trabajarlo, ¿no? Bueno, por mi parte, ahí. Así que muchas gracias y abrimos a preguntas. Gracias por eso. No sé en qué horario estamos, unos minutitos todavía tenemos. Sí, si quieren 15 conversar. Minutos, 10 minutos. O incluso si han tenido posibilidad de acceder al libro, si lo conocen, qué les pareció, también. Yo tengo una pregunta que por ahí se aleja un poco de la geografía, pero refiere a la parte de la creación del libro como tal. La manifestación que le había puesto ahí abajo. Sí. ¿Qué parte del proceso es? Porque al lado de la edición por ahí se me dibuja la idea. Sería la parte más técnica, es lo que más tiempo lleva, parece que no, pero es lo que sería acomodar, digamos, los textos para que no te queden desfasados con respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la organización de las oraciones, el cortado, por ejemplo, el justificado, los márgenes. Por ejemplo, una de las cosas que hay que tener en cuenta, que esas cosas las fui aprendiendo con el tiempo,
Mi primer libro yo lo hice en 2019 y se puede ver, por ejemplo, la letra muy pequeña, muy pegada a lo que sería esta parte que es el encolado. Entonces, lo que es el maquetado, según lo que hablé con las personas que se dedican a eso, ¿no? De imprenta, de gráfica, es donde uno tiene que tener en cuenta las cosas que están por fuera del libro, ¿no? Por ejemplo, dejar un espacio considerable en los tres extremos para lo que es la guillotina. Después acá para lo que es el encolado. Todo lo que tiene que ver con la organización más técnica de los textos, la ubicación de las figuras y demás, forman parte de esa tarea. Y lleva mucho tiempo, son horas y horas pudiendo organizar lo que es la propuesta final. Claro, tal cual, sí. Después la letra también, que es difícil buscar un poco una letra que sea clara, que sea amigable a la lectura, que sea fluida. Y yo, digamos, fui buscando a partir de blogs, ¿no? de recomendaciones de gente que edita, que hay que tratar de no usar letras raras en estos casos, ¿no? Bueno, son como técnicas que uno va aprendiendo con estas tareas. Y después la tapa, que también es algo que merece llamar la atención, que merece ser señalado, también fue diseñada por nosotros y todo lo que son las fotografías, salvo 2 o 3 que aparecen en los créditos, que son personas que no las conocemos, después son todas fotografías nuestras. Ese fue otro pedido mío, digamos, para los y las autoras, que me puedan enviar fotos que hacen a sus capítulos para que muestre como este entramado, ¿no? Como este mosaico de las cosas que queremos comunicar. De hecho, las fotografías que aparecen de pueblos originarios, ¿cómo era el apellido? Peñalef, Darío, ¿no? Puñalef. De Puñalef, que bueno, nos cedió los derechos de manera muy gentil. Con lo cual, bueno, es todo hecho muy a pulmón, y bueno, esa es la producción. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario, pregunta? Hola, Diana. Felicitamos por ahí una vez más, agradecerles que hagan este libro. Alguien lo tenía que hacer, espero que hagan más. Imagino, por como más o menos conozco a Inés, estarán pensando ya en alguna... Estamos pensando en la segunda, sí. Nos leíste la cabeza. La segunda parte. Sí. Así que no, bueno, felicitarlos, agradecerles por pensar en este libro, ¿no? Porque, digo, bueno, trabajamos también un poco de esto, ¿no? De investigar, hacer libros, y hacer este tipo de libros, ay no. Este tipo de libros donde claramente no es que cada autor escribe de lo que quiere o lo que viene escribiendo, es un gran esfuerzo para el editor, ¿no? Digo, también lo miro acá otros libros similares, ¿no? En el que, bueno, vos podés escribir este libro, este capítulo, porque es un tema, pero que tenga este enfoque, que se escriba de esta manera, que sí o sí tenga fotos, no sé qué, que muestre. Tal cual. Eso es, la verdad que es súper interesante, así que te felicito especialmente por Gracias. la idea y por el trabajo, por haber conseguido los autores y las autoras que se enganchen. Y nada, y que todos también tenemos el buen recuerdo de ese grupito de jóvenes alborotados. Tal cual. Qué lindo que nada, que sigan juntándose, que hagan bueno, este tipo de libros y que sigan siendo amigos. Y espero que nada, miro eso y se me ocurren como muchísimos temas tal cual. Seguramente habrá más libros. Así que nada, yo en mi parte lo había visto al libro, lo había ojeado, ni lo leí. Así que sabía más o menos de qué iba, pero nada, muy lindo. Gracias, Josefina. Sí, de hecho, el segundo libro, el segundo volumen ya está un poco en la cabeza. Mitad de la gente que va a integrar el segundo libro, que va a ser coordinado por mí, pero también por Matías, que escribe en este libro, porque solo no quería volver a subirme a este barco, porque es una locura, y más con un bebé ahora. Mitad de la gente que va a escribir, que va a ser para 2024, recién el segundo libro, es la gente que por ahí no pudo entrar en que fue convocada y por diferentes razones no terminó escribiendo, bueno, por tiempos y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo que decías, que me parece muy interesante, de las investigaciones y demás, yo veía que la mayoría de las personas que están acá han sido, digamos, prolíficos en sus investigaciones y que han sido becarios de CONICET o han trabajado profundamente con un tema determinado
Y yo no quería que quede como oro enterrado, ¿no? A veces son como investigaciones que quedan en los papers o en las revistas científicas y tal vez inaccesible, como decía Inés, ¿no? Para profes que no es que no se metan en una revista, sino que por ahí a veces no tienen tiempo o digamos, no pueden tener acceso a estos materiales. Entonces quería buscar un poco ese registro de conseguir las investigaciones y que sean más accesibles en la escritura. Así que eso. Y también lo que decía Inés, que lo procuré muchísimo, de partir de algo mucho más amplio y no del estudio de caso puntual, que si bien es interesante, a veces queda como muy chiquito. Y bueno, quería generalizar un poco, ¿no? Una mirada más holística. Una preguntita. Perdón, yo desde afuera de la disciplina, tengo entendido que este libro es para que sea usado por docentes. Sí, aunque no solamente. Pero la pregunta es, ¿cómo logran o lograron ya? O sea, cada docente lo compra individualmente, han logrado hacer un contacto para que los ministerios lo compren. Mira, son dos temas muy interesantes. Con respecto a lo que son docentes, sí, por suerte hubo como una movida grande por parte de docentes de otras provincias que nos decían, che, vamos a comprar, no sé, 14 libros de acá de la ciudad de Vera, Santa Fe, ¿qué promoción nos hacen? ¿Qué precio nos hacen? Le hacíamos un precio y de repente compraban 14 docentes para poder trabajarlos en sus aulas. Después mucho en institutos de formación docentes y en universidades, profes que daban la materia argentina y que también nos hacían una compra grande, que no está la foto, creo, no la traje, donde se sacan la foto, bueno, no está, que están todas las chicas con el material, bueno, muchos de institutos que también nos compraron en masa. Y después con respecto al ministerio, es un tema que me tuvo ocupado en las vacaciones de invierno y es todo un tema de discusión. ¿Por qué me tuvo ocupado? Porque fui a lo que es selección de libros de texto para las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en lo que es la compra grande del Estado para editoriales. Pero ¿qué pasa? Las editoriales que se presentan en esas convocatorias son las grandes, ¿no? O sea, Capeluz, Estrada, Santillana, y a veces para las editoriales muy pequeñas no hay como lugar para poder presentarse, porque hay una serie de requisitos que uno no los cumple. Entonces, bueno, como material para ser comprado por el Estado todavía no, pero bueno, ojalá que en algún momento se pueda. De todos modos, por ahí para secundaria es como un material un poco extenso, pero como para hacer reportes sí es interesante. Así que sí, es todo un tema ese. Gracias. Un comentario, primero voy a felicitarlos. Y recién así, medio por lo bajo, decíamos, decía Fran, tiene razón, que en la disciplina histórica estamos años luz. Esa frase usó de poder hacer algo así que casi es una sana envidia, casi una no sana envidia. No sana envidia de poder hacer un material como este, digamos, tan completo, o sea, bueno, están todo el tiempo, ¿no? Pensando en la cuestión federal, en ese tipo de cuestiones que nosotros todo el tiempo debatimos y miramos la historia desde, generalmente, de las grandes metrópolis, de Buenos Aires, tal cual. Pensar los procesos históricos, de ahí sin mirar la dinámica regional y eso. Entonces, un comentario de felicidad por lo que han logrado y ojalá despierte en otras disciplinas cosas de este tipo. Muchas gracias. Vos sabés que esto que decís de Buenos Aires fue muy loco también en esto de los envíos, porque nosotros también nos hacemos cargo de lo que es el envío, ¿no? de poder ir a Correo Argentino y demás. Y la gente de Buenos Aires, los porteños no lo podían creer porque decían, pero ¿cómo no está acá en las librerías de Capital? ¿Viste? No lo podían creer. Y no, lo vas a tener que pagar lo mismo que el que vive en Bariloche, el que vive en Tandil o el que vive en Santa Fe. Porque el libro salía desde Mar del Plata. Y no podían conseguir. Y una anécdota muy pequeña, una chica dijo, perdón, pero este libro lo van a tener en la sede de Puan porque yo vivo a 3 cuadras. Y con eso te queda claro el unitarismo en lo que es la producción editorial. O sea, el hecho de que tenga la misma accesibilidad alguien que vive en Jujuy, en el pueblo de Abrapampa, a Capital Federal, eso fue algo hermoso como geógrafo y geógrafa de poder conseguir, ¿no? Así que bueno, sí, la verdad que es algo muy lindo. Una pregunta, primero felicidades a los dos, a todo el equipo. Yo soy docente de geografía y trabajo en las escuelas. Respecto al trabajo de Inés, ahí me gusta el papel que hiciste de
la cantidad de población indígena del país, que es algo que es verdad que es nuevo, que no hay ningún manual que lo aborde. Si pudiste profundizar en la investigación acerca de la situación actual de los pueblos originarios y el tratamiento del Estado en distintos niveles, ¿no? Sobre todo en la Patagonia. Por ejemplo, con esto que pasó ahora, el tema de que iban a considerar al Lanín como un lugar sagrado para Mapuche, y al final el ministro de Ambiente retrocedió, digamos, y terminó echando al director de Parques Nacionales. Un día después, ¿no? Sí, bueno. O sea, obviamente eso es reciente, vos la investigación hiciste hace ya un tiempo largo, pero no sé si pudiste, no sé, formular algunas reflexiones respecto a la situación actual de los mapuches o de los pueblos originarios en general en Argentina y cómo son tratados por el Estado. Sí. La primera parte de este capítulo intenta muy resumidamente describir esto que estás planteando, ¿no? Analizar cuáles son los dispositivos vigentes del Estado. O sea, el Estado se constituyó sobre un genocidio, pero esas políticas de disciplinamiento, de invisibilización y de desaparición, digamos, y de exterminio también siguen vigentes. No son las mismas, claro, son otras, y bueno, una es la que vos estás contando, digamos, ¿no? Que los grados de los derechos adquiridos, digamos, han sido adquiridos a partir de luchas. De hecho, el marco normativo en Argentina es bastante mejor o bastante bueno en relación a otros países de América Latina. Sin embargo, el no reconocer la existencia es la principal dificultad o el principal obstáculo para acceder a esos derechos, ¿no? Entonces, la negación de la existencia es la que en realidad impide el acceso a derechos. Y cuando surge a partir de una lucha alguna de estas victorias, como bueno, el poder declarar como el lugar sagrado, espacio sagrado al Lanín, inmediatamente viene de nuevo el Estado a invalidar eso. Entonces, siguen vigentes no solo en Patagonia, sino también, bueno, como decía, digamos, en nuestra región. Y en provincia de Buenos Aires, la principal herramienta de disciplina, que en realidad también es en todo el país, pero es mucho más fuerte en provincia de Buenos Aires porque hay una ley nacional que es la de educación intercultural bilingüe, y el bilingüe lo puedo poner entre paréntesis porque acá no es esa la disputa. Sí se da en muchas provincias del interior, como Neuquén, por ejemplo, y no en provincia de Buenos Aires. O sea que ni siquiera esa normativa que para las escuelas es tan importante, para nosotros que somos docentes es tan importante, es una de las que aparecen totalmente obstruidas, inhabilitadas y que no están hoy garantizadas, a pesar de que está en la ley de educación 26.160. Entonces, bueno, digamos, en provincia de Buenos Aires, en nuestra región, es la principal disputa, ¿no? La disputa por una educación intercultural, que es la que en realidad niega, o sea, termina siendo el dispositivo con mayor fuerza para construir esa invisibilidad. Sí. Pero bueno, claramente este capítulo es muy acotado porque es un capítulo que intenta hablar de todo el país. En Bolivia, y en Bolivia en materia de derechos indígenas está mucho más avanzado. Incluso ahora en Chile también se está discutiendo, sobre todo en la zona de la Araucanía, de proponer en la Constitución de la reforma pensar un Estado plurinacional, como también ya lo hizo Bolivia en su tiempo. En ese sentido, Argentina parece que está un poco más atrasado que algunos países limítrofes. Sí, pero Argentina tiene la preexistencia en la Constitución Nacional y eso no lo tienen los otros países. Entonces digo, hay algunas... Sí. 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 Ya nos avisaron de la sala. Perdón, ya estamos en el tiempo. El libro, para poder, digamos, si lo quieren adquirir, está en el stand 9, en Librería La Bullanga, acá abajo, y nos encontramos ahí con Diego un ratito más si quieren charlar ahí, en este stand 9. Y muchas gracias. Gracias por venir.